Así amaneció el entrevistado. Que sucede con la presencia del COVID-19, ver cómo reaccionan las sociedades, cómo pueden empoderarse de un sistema que amortigue los efectos del COVID en el Ecuador, en América, en Europa, en cualquier parte, siempre sirve para poder proteger nuestras vidas. Y por eso está con nosotros el siguiente invitado, profesor universitario, virólogo Ravi Gupta. Él es profesor de microbiología de la Universidad de Cambridge, a quien saludamos a través de Andrea Rendón, que nos acompaña para hacer más dinámica esta entrevista y que ustedes, radio oyentes, nos escuchen. Andrea va a traducir las respuestas y nosotros, por nuestro lado, haremos las preguntas. Y en este rato, gracias, Andrea, por acompañarnos en esta exclusiva entrevista y para que nos ayudes con la traducción del profesor. Lo saludas y le compartes a él también nuestra dinámica. Andrea, adelante. María Josefa, un gusto enorme acompañarlos a ustedes esta mañana. Recibo al profesor. Professor Gupta, welcome to our show this morning. How are you? Fine, thank you. Lovely to be here. It's lovely to have you here, Professor. We already explained. We just want to make sure Maria Josefa, our host, will be making the questions in Spanish and then in English for you, and I will translate your answers. So you're most welcome, and we are starting right now. Thank you. Good morning, Professor. Thank you for being with us. I would like to start this interview with this question. How long will it take us to live with coronavirus effects? I think that, so coronavirus, I think will be here for some years, probably up to, anywhere between 3 and 5 years, we will be dealing with coronavirus infections in people. But I think that perhaps it will be less severe as time goes on. And we hope that with a vaccine, which I think we will have by next year, we will have some improvements. But at least, this virus is still going to be around and a danger for some time. Bueno, la pregunta de María Josefa en relación a cuánto tiempo el coronavirus va a quedar con nosotros, el profesor Gupta dice que podemos hablar de años, entre 3 y 5 años incluso, que el coronavirus se quede con nosotros. Tal vez menos con la aparición de la vacuna que él espera que ya esté lista para el próximo año. Ahora seguimos con la pregunta y es que se ha hablado mucho del avance y de lo que se va descubriendo en la ciencia, particularmente sobre el COVID-19. Y por eso, the next question is, what exactly is going on with scientific research on COVID-19, Professor? So with COVID-19 research, do you mean in general or in which areas do you mean? Vaccines, virology, antibody responses? Vaccine, particular vaccine. What's going on? Yeah. Mm-hmm. So there are many studies, many trials and studies being developed and in progress. I know of a number of these. There are different ways of making vaccines, different types of vaccines. Sometimes people use a type of virus which has been made less strong to make immune responses. Sometimes vaccines use different parts of the virus, little pieces of the virus to make immune responses. Sometimes we inject some of the building blocks of DNA or RNA into people to make the body think that this is the real virus. So there are a number of different ways of making vaccines, and many are being trialed at the moment. There are some in the UK. One of them has shown some promise. It's going to be reported in the Lancet, I think, later today. But there are many different approaches around the world. But the big problem is finding if the vaccine is, first of all, going to work, is efficacious, or whether and how long the protection will last. So, for example, there's a vaccine today being reported in the Lancet showing that there may be some protection by testing people's blood,
but the only way to really find out if something works is to infect people with the virus and see if they're protected. And it is very difficult to do virus challenges in humans with SARS coronavirus 2. Bueno, y es bastante interesante la respuesta del profesor. Dice que en relación a las vacunas se están haciendo muchísimos estudios, María Josefa, y que se están desarrollando diferentes tipos de vacunas, ¿no? Y que, entre otras cosas, por ejemplo, las opciones para buscar una vacuna, hacer que el virus sea menos fuerte. Otra manera de hacer una vacuna, atacar a diferentes partes del virus. Otra es, por ejemplo, construir conexiones de ADN para hacerlo creer al cuerpo que está el virus entrando y así pueda prepararse para reaccionar. O sea, son como muchísimas opciones y dice que algunas de ellas se están desarrollando en el Reino Unido. De hecho, dice, y a esto hay que estar atentos, que en el The Lancet, que es esta publicación científica, hoy probablemente se va a compartir algo al respecto, así que debería estar atentos a The Lancet. Dice que en el mundo entero se está trabajando y que por un lado hay que ver si va a funcionar y si va a ser eficaz. Y por otro lado hay que ver cuánto tiempo duraría esta vacuna. Dice que, por ejemplo, habría que hablar de esta que se va a compartir, pero ¿qué hay de su protección? Es decir, ¿cuánto tiempo podría durar la protección? Y dice que la única manera de ver si una vacuna es efectiva es infectar a la gente con el virus para ver cómo reacciona, y que esto con el coronavirus es bastante delicado todavía. Y justamente por eso esta variedad de información que gira alrededor de las investigaciones científicas, hay que tomar medidas actuales. Y la pregunta es, ¿cuáles son de estas medidas actuales? Específicamente por lo que el profesor dijo hace algún tiempo, que esta vida de antes nunca iba a ser la misma. Y por eso la siguiente pregunta es, Professor, you said the normal life that we had before will never be the same again. What is going to be the different? Well, I think that things are already different in places where even when the number of infections is falling, people are now being allowed to open shops and businesses, but they're doing this in a controlled way and in a safe way. And I think that because we are now moving towards winter, in a few months' time, we will have problems of other viruses like influenza and norovirus. And so I think that we will have to keep these protection mechanisms going at least until next year. And of course, because we think this virus is going to be lingering and we will start traveling again, people will start transmitting the virus when they fly from one place to another. I think that we will have to maintain these precautions for quite a long time if we are going to start carrying on with our usual way of business and travel and, the global economy. Bueno, en relación a las cosas que ya son diferentes, dice el profesor, de que en algunos lugares ya haya caído el virus, que ya haya decrecido la cantidad de contagios, de todas formas las cosas han cambiado para un buen tiempo. Los lugares donde ha caído el virus y se ha abierto negocios, igual todo se está haciendo diferente, dice el profesor. Y en el hemisferio norte ya va a empezar el invierno y empiezan las preocupaciones por otras enfermedades que son comunes en el invierno, como por ejemplo la influenza. Entonces dice el profesor que los mecanismos de protección se van a tener que seguir manteniendo por lo menos hasta el próximo año. Y esto considerando que muy probablemente empecemos a viajar nuevamente y que si volvemos a llevar el estilo y la forma de hacer negocios y de movernos por el mundo como lo hacíamos antes, entonces con más razón se tienen que mantener estos mecanismos de protección. So, hasta que la vacuna aparezca, ese va a ser la forma de vida para mantenernos salvos. Until we have the vaccine, that kind of life, we must live to be safe. Esa es la. Okay, Professor, does this virus, COVID-19, mutated? How did it appear? Viruses do mutate. That's normal for them. So there are some mutations which are happening.
we know that these viruses mutate quite slowly, but we have one mutation which has been quite successful. The mutation is now in most of the infections worldwide. It is a mutation in the protein which is on the surface of the virus, and this is the protein which enables the virus to infect human cells. And so this virus protein has mutated a little bit, and we think it makes the virus spread better in humans. But this work is still early, but we are not surprised that this has happened. And the main thing is that we can show that our diagnostic tests are still able to detect this new virus. And that is important, both for antibodies and for detecting the virus itself. Estamos conversando, Andrea, perdón, para recordarle a nuestros amigos televidentes, estamos conversando con el profesor Ravi Gupta, especialista en microbiología de la Universidad de Cambridge, y acabamos de hacerle una pregunta súper importante, Andrea. Creo que todos nuestros amigos oyentes queremos saber si este virus muta, tiene una capacidad de mutar, y si es así, ¿cuál es la forma en que esta mutación aparece? Andrea, ¿nos ayudas con la respuesta sobre la mutación del COVID-19, por favor? Claro que sí. El profesor Gupta dice que estos virus mutan y que en el caso específico de estos virus lo hacen de una manera lenta, que en la mayor parte del mundo ya están haciendo estas investigaciones donde han encontrado que la proteína, que ha habido una mutación en la proteína del virus, y esto es la parte del virus que lo cubre. Y, curiosamente, esa parte que lo cubre al virus es aquella que hace que el virus se pueda enganchar, es decir, que pueda ser contagioso, infectar a otras personas, facilita el contagio. Y que en los estudios que se ha hecho han demostrado que efectivamente ha tenido esta mutación en su proteína. Bien, siempre nos hemos preguntado si el herpes o el VIH no tienen una vacuna. Entonces, en cambio, el COVID-19 parece que sí la va a tener. ¿Por qué esta diferencia? Y eso es lo que le vamos a preguntar en este momento al profesor. Professor, why is that there are more chances of getting a vaccine for this virus than for herpes or HIV? That's a very good question. Really, we are not sure that we will be able to make a vaccine which is protective for a long time. So I think we are very hopeful. And of course, with HIV, we had a lot of trouble for many decades trying to make a vaccine. But we hope that with the amount of effort and money and scientific effort that we will be able to make a vaccine with good protection. But I think the problem is also that the media has and people are just so desperate, and this is such a big emergency that people have great hopes for a vaccine, and it may not work. We may not get a good vaccine, or we may get a vaccine which you have to give every 6 months or something like that. Bueno, el profesor nos dice que realmente es una muy buena pregunta la que acabas de hacer, María Josefa, y nos dice que no estamos seguros realmente, que en realidad lo importante es una vacuna que te proteja en el tiempo. Más allá de solo desarrollar una vacuna, es una vacuna que te protege en el tiempo. En relación al VIH, por ejemplo, él dice que se ha estado trabajando durante décadas para poder encontrar algo concreto, pero dice que específicamente lo que se necesita es una gran cantidad de esfuerzo, una buena cantidad de dinero y una ciencia muy concentrada para poder encontrar esta vacuna que nos proteja. Dice que en este caso específico el problema, por decirlo de alguna manera, podría ser que la gente y los medios de comunicación estamos tan desesperados por conseguir ya una respuesta y una solución a este tema que estamos como muy atentos. Pero lo que sí nos quiere decir es que no es del todo seguro que se encuentre una vacuna, o por lo menos no una vacuna que nos proteja del todo, que tal vez se llegue a algo que te proteja solamente por ciertos meses. Entonces están todas esas interrogantes todavía puestas ahí sobre la comunidad científica.
Entonces, finalmente nos queda una pregunta. Finally, Professor, until we have the vaccine, what kind of life must we have to be safe? I think that, yes. Yes, go. Well, I think the key things are, I mean, there are a number of things. First of all, for people to have social distancing, to be careful, washing hands, wearing masks in public, and limiting contact if possible. Those are the measures on the personal level, but also testing availability is important, and being able to trace and isolate people to stop them spreading infection is important. So we call this test and trace. And also we need to keep our hospitals safe and to prevent infections in hospitals. So we need very good testing. I think this is one area where many places in South America and Asia, Africa are having trouble because there are, and even the US and the UK, we don't have enough tests and we don't do them quickly enough to give a result so we can prevent spread. So we really need much better diagnostic testing research. Le preguntamos y nos ayudará Andrea con la respuesta. Hasta que venga la vacuna, ¿qué tipo de vida vamos a tener que tener para mantenernos a salvos? Andrea, cuéntanos cuál fue la respuesta del profesor. Bueno, él nos dice que en lo que respecta al control personal, es decir, lo que cada uno de nosotros puede manejar, lo que ya se nos ha dicho es el cansancio, María Josefa. Distanciamiento social, uso de mascarilla cuando uno sale o está con otras personas y lavado de manos constante. Eso en lo que respecta a nosotros. En lo que respecta ya más a nivel público, dice que la habilidad de hacer pruebas rápidas, de hacer pruebas constantes, de tal forma que cuando una persona sospecha que tiene el virus, se puede hacer una prueba segura y rápida y reaccionar y aislarse como debería hacer. Incluso dice que esto ayudaría a mantener los hospitales más seguros. Mientras más pruebas haya, los hospitales van a estar más limpios del virus y menos contagio en ellos. En lo que respecta al desafío de estas pruebas, dice que sobre todo se presenta en lugares como nuestra región, nuestro continente y en África, pero dice que también se ve este problema y este desafío de no tener las suficientes pruebas en el Reino Unido y en otras partes del mundo. Mientras no haya pruebas suficientemente rápidas, la cosa va a estar un poco más complicada, dice el profesor Gupta. Quisiera hacerle una última pregunta, aunque nuestro tiempo se acabó. Y quisiera preguntarle al profesor si nosotros tenemos el suficiente dinero para hacer todas las investigaciones. Professor, do we have enough money to do all sciences research about COVID-19? I think that there has been quite a lot of money for research, but from where I can see that it has gone to very few groups and a lot of money has gone to very few people. And I think that it could have been done better to enable more people with more ideas to develop them further. So I think there was a lot of politics in terms of where money has gone. And so I don't think the funding has been of the kind of amount or the distribution that we needed. Bueno, en relación a esta pregunta, él dice que sí ha habido bastante dinero, pero que muy lastimosamente ha ido a pocos grupos, y él considera que pudo haberse hecho mejor, que el dinero pudo haber llegado a más gente con más ideas para que tenga más repercusión, y que la política ha estado muy presente en esto, que la política ha intervenido en la manera de cómo han llegado estos fondos y cómo han sido distribuidos. Okay, muchísimas gracias, Andrea. Professor, thank you very much for this time for us. Thank you. And God bless you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Gracias, Andrea. Yes. María Josefa, un gusto grande. Me despido de ustedes. Hemos estado con el profesor Ravi Gupta. Él es experto en microbiología de la Universidad de Cambridge y también sobre quien giró un interesante artículo que sacó y publicó la BBC acerca de las investigaciones del COVID. Especialista en el área y en resumen nos dice muchísimas cosas importantes. Uno, que mientras venga la vacuna,
tenemos que tener una vida con muchísimo cuidado para mantenernos a salvo. 2, que sí, que el COVID-19 puede mutar, pero siempre va a hacerlo hasta ahora, de lo que se ha podido investigar, de una manera muy lenta. 3, que sí hay el dinero suficiente, aunque repartido en muy pocos espacios, y que hay que reconocer que la política ha intervenido en estas investigaciones. 4, que los medios de prensa, la sociedad en general, con o sin razón, presionan mucho para obtener una solución eficaz.